Bendecimos a los que no han podido estar con nosotros en este fin de semana. Señor, que tú extiendas tu misericordia para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría, gozo y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Y este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día, hermanos, tengan libertad de danzar, de alegrarse. Si no ven que yo lo hago es porque o canto o danzo, porque ya a mis años ya no me da para las dos cosas. Pero ustedes tengan libertad, amados, amén. Y este es el día que hizo el Señor, día de alegría, gozo y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! Este es el día que hizo el Señor. Y este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Hizo el Señor.
porque son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Aleluya. Tus manos, Señor, en el fango para rescatarnos, Señor, del lugar en donde estábamos, y nos has traído, Señor, a pastos, Señor, frescos, creados por ti para nosotros, Señor. Gracias, Padre. No me canso de decirte gracias por la herencia incorruptible que eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra herencia, nuestro reposo, nuestro refugio, Señor. La certeza, Padre, de una eternidad gloriosa a tu lado, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces, Señor, para que el día de hoy estemos aquí. Gracias, Señor. Sino a tu nombre gloria damos. Hoy juntos, ser como hermanos, damos nuestra voz en gratitud, en alabanza, con regocijo en nuestros corazones, porque hasta aquí nos has ayudado, Jehová. Tu mano fiel nos ha sostenido. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Por eso elevamos nuestro corazón en gratitud y en alabanza, Señor. Gracias porque eres tú quien ha guiado nuestras vidas. Tú nos llevas de tu mano, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no alabarte, oh Jesucristo? Nosotros, Señor, un ejército redimido, un ejército redimido, un pueblo que ha visto al Señor actuar en su necesidad, un pueblo que ha visto la sanidad en la enfermedad, la provisión en la necesidad y la fuerza en la debilidad. Oh, ¿quiénes son estos? Un pueblo, un ejército redimido por su Dios. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y que tu voluntad se cumpla, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque nos has invitado y nos permites participar, Señor, de tu obra y tu voluntad cumplida, mi Dios. Gracias por el privilegio que podemos decir, somos parte de ese ejército, Señor. Nos estás preparando y dispuestos estamos, Señor, a caminar bajo tu autoridad y tu mandato. En el nombre de Cristo nos disponemos a ti. Amén, aleluya. Sí, Señor. Nuestras manos y nuestra cabeza, nuestro corazón hacia ti. Oh, Rabarabande y Vivajaya. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Agradecido. Mi corazón está alegre y contento, feliz, porque el niño está feliz, la niña está feliz, porque estamos en la casa del banquete que el Rey ha dispuesto para nosotros, porque hoy es el día del Señor, el día de la alegría y del gozo.
Padre, gracias porque unánimes estamos delante de tu presencia, porque tú tienes el control en todo tiempo, porque tú nos das el aliento, Señor, para seguir caminando, porque tu luz hermosa y preciosa nos lleva por tus veredas, mi Padre. Gracias, Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, al Rey. Aleluya. Has derramado tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, Señor, porque nos enseñas, Señor, solo en tu camino encontramos vida, Señor. Gracias, Señor, cómo no alabarte si eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, Padre. Tu nombre eternamente y para siempre. Grande es tu misericordia y tu fidelidad cada día. Generación a generación celebrarán tus obras y tu grandeza es inescrutable, Señor. Cada día te bendeciremos, oh Rey, porque tú has extendido tu gracia, tu misericordia, pruebas, valles, alegría en todo momento, Señor. Tú has estado en nuestras vidas como iglesia, Señor. Has sido bueno y has abierto los cielos sobre Bethesda, Señor, teniendo misericordia del cojo, teniendo misericordia del ciego, del sordo. Y hoy, Señor, los cojos podemos saltar de alegría, los mudos podemos cantar y bendecir tu santo nombre, Señor. Cada persona aquí sostiene una lumbrera, Señor, un reflejo de Cristo, quienes unánimes alumbran el mundo, Señor. Un cuarto de siglo llevan este remanente glorificando y bendeciendo tu nombre. Hoy te ruego, desciendas como nunca antes, Señor. Les llenes de tu aceite, les bendigas, renueves sus fuerzas. Guíales, Señor, para llegar a cada corazón. Por favor, Señor, bendito seas. Y te está invitando a que quiera sentarse a la mesa con su hijo. ¿Quién es el valiente que quiere conocer la verdad y que quiere abrazar esas verdades eternas? Gracias, Señor, por tu voluntad. Gracias, Padre, por toda la eternidad y por todo el amor que nos has brindado. Gracias, Señor. Gloria, aleluya. Sí, Señor. Yo te he dado ejemplo con tus pastores. Ellos han sido como aquella tsunamita que dice: el Señor, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Ellos han aprendido a escoger mi camino, aun cuando no entienden por qué pasan las cosas. Tus pastores han escogido abrazar mi voluntad y hoy quiero hacer eso en tu vida, pueblo mío. Que tú bajes tu cerviz y digas: sí, Señor, aunque no entiendo, quiero serte fiel, quiero seguir en tu camino.
Hoy serás para mí un especial tesoro, dice tu Dios. En un mundo imperfecto, y dijiste: lo haré a mi imagen y semejanza, y le dotaré de todo mi amor, lo dotaré de mis mandamientos, de mi ley, para que busque comunión conmigo. Señor, tú lo hiciste tu Hijo, y luego te presentaste como su hermano, como padre y hermano nos has guiado, Señor, y continúanos guiando, por favor, que hay más perfecto que tu amor, Señor. Por favor, permítenos, aunque sea, poder amar una fracción de lo que tú nos amas a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Es porque un día, en tu gran misericordia, Señor, nos encontraste, nos rescataste y nos atrajiste a ti. Tú nos has escogido, Señor. Somos tu pueblo, tu rebaño pequeño. Te damos muchas gracias. Hay gozo y alegría en nuestros corazones, porque tú nos sacaste de las tinieblas, Señor. Y ahora andamos en la luz, esa luz admirable. Oh Jesucristo, gracias, muchas gracias, Señor, porque tú has sido un Dios amoroso. Nos amas con un amor inagotable, incomprensible, Señor, pero sabemos que nos amas. Gracias, muchas gracias, Señor. A ti te damos gloria, honra y alabanza, al único Dios vivo y verdadero, a ese Dios precioso, porque tú eres hermoso, Señor. No hay nada ni nadie que se compare a ti. Te bendecimos en esta mañana, mi Dios, y te agradecemos porque nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, ni nos desampararás. Gracias por esas promesas preciosas que encontramos en tu palabra. Bendito y alabado seas, oh Rey. Dios dará luz. Sé fiel y sé testimonio y ejemplo en las naciones. Amén. Gracias, Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, y recibirás reposo para tu vida, para tu
tu alma y experimentarás la paz que este mundo no conoce. Pero tienes que ceder delante de mí todo tu ser, tu corazón, tus luchas, tus anhelos. Deja de batallar, de resistirte, porque soy yo quien está delante de ti y te pide en esta hora si quieres rendirte o confiando plenamente en tu Dios que tiene el control de todo y quiere llevarte aún más allá de lo que tú te imaginas. Que tu confianza se demuestre al someterte a mí. Aleluya. Amén. Cuánto anhelamos la venida de nuestro Rey. Cuánto esperamos su Cuánto anhelamos, Señor, tu visitación. Cuánto anhelamos tu segunda venida. Señor, danos la gracia de ser hallados fieles hasta el final. Hemos recibido gracia abundante por estos 25 años en Bethesda. Señor, más todos los años que hemos caminado contigo. Mi esposa y yo casi, Señor, contigo 50 años. Y tu camino es hermoso, Señor. Tus caminos son caminos de vida. Señor, que seamos hallados fieles hasta el final. Quédate con nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, que recibamos tu palabra y la abracemos con amor, con reverencia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia en medio de nosotros. Amén, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero dar un micrófono a la hermana Gina, que nos va a dar un saludito, y después el pastor, su esposo, va a compartirnos la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar entre ustedes y solo quiero decirles que aprecio mucho a sus pastores. Sus pastores para mí son muy especiales por lo que ellos son, además porque son papás de mi amiga desde la juventud. Entonces, que Dios los bendiga y muchas felicidades por este tiempo. Solo
quería contarles algo muy pequeñito, algo muy rapidito. Como dijo ayer mi esposo, en este corto peregrinaje que llevamos nosotros, ha habido tiempos difíciles. Y en esos momentos, un día yo le dije a mi esposo, ahora admiro más a los pastores que nos llevan mucho camino adelante. ¿Cómo han sobrevivido? No lo entiendo. Es un milagro. Y como decía el pastor, es por la mano del Señor sosteniéndolos. Ya dependemos de Él, hermanos, que dependamos de Él cada momento. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Es un gusto verlos nuevamente. Vamos a disponer nuestros corazones para la palabra del Señor. Amén. Inclinemos por favor nuestra cabeza, Padre. En esta mañana, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos. Señor, tú sabes que necesitamos seguirte escuchando diariamente, Señor. Por favor, Señor, danos una palabra de tu corazón y de tu boca. Señor, cuando tú hablas, algo es creado, Señor. Cuando tú hablas, Señor, los cojos se levantan, Señor. Cuando tú hablas, los ojos de los ciegos son abiertos, Señor. Y aun cuando tú hablas, lo que estaba muerto se levanta, Señor. Entonces háblanos y viviremos, Señor. Háblanos y tendremos fuerzas, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Quédate aquí, Señor. Parte el pan de vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Cristo, hermanos. Por favor, vayamos en nuestras Biblias, hermanos amados, a la carta a los Gálatas, capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1, hermanos. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, esta porción. Se me hace una porción muy especial de la Escritura. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Y este pasaje de Gálatas, hermanos, es muy enriquecedor escudriñarlo, porque a través de los escritos de Pablo, hermanos, aprendemos mucha doctrina. Romanos, hermanos, es increíble doctrinalmente hablando. Sus cartas, sus consejos a los pastores, ¿verdad? Con las cartas, epístolas pastorales, dan mucha enseñanza práctica a la iglesia, enseñanza espiritual. Pero saben que en pocos lugares encontramos testimonios personales. Y aquí en Gálatas encontramos el testimonio personal de Pablo cuando él empezó en el cristianismo. Y entonces, hermanos, ver esta porción de Gálatas nos lleva a algo muy personal de la vida de Pablo. Y es enriquecedor, hermanos amados, porque algunos no sabemos cómo caminar en el Señor. Algunos tal vez venimos llegando o tal vez ya tenemos algo en el Señor, pero simplemente venimos a la iglesia, vamos a nuestro trabajo y luego al culto. Pero ¿cómo es caminar en Cristo, hermanos? Y aquí Pablo, a través de su propio testimonio, nos va a revelar cómo empezó su caminata y cómo fue progresando en el Evangelio. Quiero leer, siguen con su vista, voy a leer Gálatas capítulo 1, verso 11 hasta el verso 24. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El tema, hermanos, de este mensaje se llama ¿glorifican a Dios en ti? Es una pregunta. ¿Glorifican a Dios en ti? El versículo 11 y 12, hermanos, Pablo describe cómo inicia su viaje espiritual. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, lo primero y más importante en la vida cristiana es tener una experiencia personal con Cristo. Es el primer y gran paso de la vida cristiana. Pablo dice que su experiencia en el evangelio no fue algo que alguien le dio humanamente, sino que dice: ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, dice el verso 12, sino por una revelación de Jesucristo. Saben, hermanos, tal vez podamos saber, o alguien conocido, familiar, pueda saber de la Biblia, pueda saber doctrina. Hay gente que es muy buena para saber cosas de la Biblia, pero una cosa es saber de la Biblia, hermanos, y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Pablo recibió una revelación de Jesucristo. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús y Nicodemo? Él era un maestro de las Escrituras, hermanos. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un renacimiento en tu corazón. Ese es el primer gran paso, hermanos amados. Una revelación de Jesucristo en nuestro corazón. Es el primer paso de la caminata, hermanos. Tal vez seamos simpatizantes, tal vez nos parezca hermoso las reuniones, pero eso no es todo, hermanos. Hay que tener un encuentro con Cristo, donde le rindamos nuestros corazones, como decía la profecía, donde digamos, bajando nuestra servicio: Señor, yo quiero caminar contigo. Es el primer gran paso, hermanos, una experiencia personal. ¿Cómo saber que hay esa experiencia, hermanos? Cuando recibimos una experiencia personal con Cristo, lo primero es que nos muestra nuestra condición de pecador. Nos muestra que necesitamos ser cambiados. Nos muestra, hermanos, que necesitamos ser guiados al arrepentimiento. Esa experiencia, ese encuentro nos llevará a confesar el pecado. Esa experiencia nos llevará a aceptar a Cristo y nos moverá a vivir lejos del pecado. Lo primero es una experiencia personal con Cristo, como Pablo la tuvo, una revelación personal. El verso 13, hermanos, nos muestra cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo y el evangelio de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo habla de su vida anterior, hermanos, haciendo lo incorrecto, haciendo lo opuesto a los caminos de Dios. Y es cierto, ¿verdad, hermanos? Antes de venir a Cristo, nuestra vida era otra, ¿no es cierto, hermanos?
Era otra, hermanos. De hecho, no vamos a ir ahí, pero Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así era la condición, hermanos, antes de venir a Cristo. No solo peleábamos, sino que nos hacíamos pedazos, ¿verdad, hermanos? Pero ahora, hermanos, ahora el Señor quiere que veamos que necesitamos dar pasos y ya no seguir en esa conducta. Pablo dice: así era mi conducta anteriormente, cuando vivía en el judaísmo. Y miren, hermanos, quiero recalcar aquí algo que me sorprende del testimonio de Pablo. Dice que cuando él estaba en otro tiempo en el judaísmo, perseguía a la iglesia de Dios. Él tenía religión, ¿no es cierto? Era el emblema del judaísmo, hermanos. Él tenía religión, pero no tenía a Dios, hermanos. Y ese es un gran peligro que muchos debemos evitar, hermanos. No solo tener religión, sino tener un verdadero corazón para el Señor. Es algo muy diferente, hermanos. Hay gente muy religiosa. Y dice aquí el verso 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vean, hermanos, Pablo era mucho más celoso de las tradiciones. Él seguramente diezmaba fielmente. Dicen, hermanos, por la historia, que los fariseos, de los cuales pertenecía Pablo, eran tan meticulosos en el diezmo que algunos contaban el grano. Eran celosos de las tradiciones. Seguramente Pablo era uno de ellos. Seguramente él no faltaba, hermanos, a las festividades religiosas, a la Pascua, a los panes sin levadura, a los tabernáculos, etcétera. Seguramente él usaba las famosas filacterias, recuerdan, textos en la frente, en las manos. Él era celoso, hermanos. Seguramente se indignaba con aquellos que no lo hacían en su religión. Él era de esos. Él guardaba el día de reposo. Pero él necesitaba reposo, hermanos. No tenía a Cristo. A pesar de sus tradiciones, no tenía al Señor. Así era su conducta sin Cristo. Vean lo que dice, por favor, el verso 15. Y aquí vienen los cambios en la vida de Pablo, hermanos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Saben, hermanos, yo quiero recordarles algo que decían los antiguos predicadores y que ya no se escucha. Yo recuerdo todavía, hermanos, cuando llegué al cristianismo, siendo un jovencito, y nos visitaban evangelistas chapados a la antigua. Tal vez no tenían mucha revelación, no hablaban de tipos, no nos enseñaban mucho el griego, el hebreo, pero tenían una pasión por el evangelio. ¿Y saben qué nos decía a los nuevos? Decían: hermanitos, hermanos, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te sacó del pecado y va a hacer algo en ti. Dios tiene un plan para tu vida. Y yo quiero recordarles eso, hermanos amados. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno en nuestros hogares, en nuestras colonias, en nuestros barrios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice aquí lo que leíamos: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre. Fíjense, desde el vientre Dios ya tenía un propósito para Pablo. Me va a llevar gloria ante los gentiles. Ya tenía un plan Dios para él, hermanos. Y llevémonos en nuestro corazón esto, hermanos. Dios tiene un plan, un propósito, y lo vamos a ir conociendo poco a poco en la caminata. Y es importante, hermanos, preguntarle: Señor, ¿cuál es tu plan para mí? ¿Cuál es tu propósito para mí? Señor, ¿quieres que tal vez sea un músico? Señor, ¿quieres que sea tal vez
un ministerio secreto de la oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que le predique a alguien? Señor, guíame. Pero algo el Señor puede hacer, hermanos. Algo el Señor puede hacer. Y yo quiero alentarlos, hermanos. Algunos tal vez no sabemos ni tenemos idea, pero hay dos propósitos generales que Pablo menciona y que eso nos aplica a todos. Vean lo que dice el verso 16. Aquí viene el primer propósito que Dios le dio a Pablo. Dice: revelar a su Hijo en mí. Eso, hermanos, nos incumbe a todos. Ese, hermanos, es el llamamiento principal de todo cristiano. Señor, revélate a través de mi vida. Señor, crece en mí. Señor, que yo sea más como tú. Señor, que mi carácter sea tu carácter. Que mi forma de tratar a otros sea como tu forma de tratar a otros. Ese es el principal llamamiento de la iglesia, hermanos, revelar a Cristo. Y viene otro llamamiento que también nos incumbe. Verso 16: para que yo le predicase entre los gentiles. La gran comisión, hermanos. La gran comisión nos ha sido dada: llevar el mensaje de Cristo a otros. Debemos siempre tener un corazón para: Señor, ayúdame a estar a la expectativa, tal vez en la plática con un familiar, con un vecino. Ayúdame a tener la sabiduría y la valentía de decir: en la Biblia dice esto. ¿Conoces al Señor? Una vez me platicó mi esposa. Estábamos ahí en el pueblo donde vivimos. Se llama Tecolotlán, Jalisco. Y el pueblo es muy católico, como todo Jalisco. Y dice mi esposa que estaba hablando con dos mujeres. Bueno, ella llegó así a un negocio, ¿verdad? Y había gente esperando. Y ellas estaban platicando, dos mujeres. Y alguien había fallecido. Y ya saben, cada quien tiene su percepción de la eternidad, ¿verdad? Y de lo que pasa en la muerte. Y no sé cómo le hicieron el comentario a mi esposa. Y mi esposa estaba en la plática. Y mi esposa dijo: pues lo más importante es que esté preparado para esa hora, ¿verdad? Que haya estado preparado. Y se le quedaron viendo así, porque ella dijo la verdad. O sea, no solo se trata de, bueno, ya murió y ya pobrecito. No, hay que estar preparado para esa hora. Y hay que tener la valentía de decir la verdad que sabemos, hermanos. Y miren, a veces ese granito deja aquí una cosquillita. Ay, yo estaré preparado, ¿verdad? Ya la gente, después de oír la verdad, ya no es la misma. Tenemos que llevar la verdad, hermanos. Predicar el evangelio a otros. Y miren, una vez leyendo un artículo, hermanos, aún para predicar el evangelio hay que tener mucha sabiduría. ¿Recuerdan cuando Pablo fue a aquel lugar donde había muchos ídolos? ¿Verdad? Y miren, Pablo vio un lugar que no tenía, un nicho que no tenía nada, que decía: al Dios no conocido. Y bien la astucia de Pablo para el evangelismo. En lugar de decirles: idólatras, ¿cómo tienen todo esto aquí? Dijo: de este es el que yo vengo a hablarles, del Dios no conocido. Miren qué astucia de Pablo, hermanos. Hay que ser astutos, hermanos. A veces pensamos que predicar el evangelio es criticar a los demás. Hay que tener astucia y la gracia para introducir el evangelio con tus compañeros de trabajo, con un vecino, con un familiar. Hay que tener sabiduría, hermanos. Dice el mismo verso 16, después de estos dos propósitos, algo que hizo Pablo aquí en el verso 16 dice: no consulté enseguida con carne y sangre. Verso 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Saben qué nos está diciendo Pablo ahí, hermanos? Que después de su encuentro con el Señor, él buscó dirección divina. Dice: no consulté, el verso 16, enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo,
sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es decir, él no buscó dirección humana, buscó dirección divina. Y miren, hermanos, esto es una clave muy importante en la caminata. Y yo creo que por eso a algunos nos cuesta progresar en el Evangelio, porque no le preguntamos al Señor qué sigue. Hay que consultarlo. Saben, hermanos, cuando yo recibí al Señor y empecé a caminar con el Señor, estaba estudiando la universidad, estaba estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Veracruzana. El curso constaba de 10 semestres y estaba, hermanos, para entrar al séptimo. Estaba terminando ya el sexto. Hermanos, pero el Señor empezó a poner una carga aquí, un desagusto, hermanos. Llegaba a las clases así con mis cosas y veía a los demás riéndose, diciendo chistes, y luego hasta los profesores, hermanos, son tremendos. Y un desagusto aquí. Me sentía como pez fuera del agua. Yo sabía que el Señor me decía: ya no es tiempo, hijo, de estar ahí. Y en mi mente: ya me falta poco, ya me lo termino. Ya no es tiempo, ya no es tiempo. Y eso daba vuelta en mi cabeza y en mi corazón, daba vuelta. Mis papás siempre han sido de condición humilde y me apoyaron a estudiar, hermanos. Y eso todavía traía más carga a mi corazón. ¿Cómo me voy a salir y abandonar todo? ¿Qué voy a hacer en la vida? Y orando, hablé con mi pastor, mi hermano mayor, él estaba pastoreando. Y le platiqué. Y él me dijo: mira, tus papás han invertido en ti, pero vamos a orar al Señor. Busca la dirección de Dios. Oremos. Y yo le dije: solo que hay un detalle. Tengo hasta tal fecha para solicitar una baja temporal. En todo caso, que después el Señor me mueva a retomar, no perderé todo. Me dijo: bueno, vamos a hacer esto. Oremos. Si te aceptan la baja, es del Señor. Y si no, pues bueno, el Señor te guiará. Y hermanos, ya era el último día donde la fecha para que me aceptaran, y llevé una petición y todo. Y ya casi era la hora de la noche donde iban a cerrar casi la oficina. Y llegué: mire, le hablé con el coordinador, quisiera hacer este movimiento y solicitar una baja. Y hermanos, como que sin nada, ni siquiera me preguntó: pero ¿a qué te debe? ¿A qué se debe? ¿A qué te quiere? No, me dijo: a ver, pásamelo. Y ya, un sello, ten. Hermano, creo que el Señor tenía prisa en que yo tomara la decisión. Ni siquiera hice fila, hermanos. El Señor nos guía, hermanos. Y miren, obviamente hablé con mis papás y le dije: quiero trabajar, hacer algo, está bien. Buscando la guianza, cómo estar bien con el Señor. Dirección. Luego, hermanos, fíjense cómo es la vida en Cristo. La vida en Cristo, hermanos, es moverse y moverse, como Israel en el desierto. Mi papá dice: bueno, miren, me echó la mano a mi papá, me metió a trabajar con una compañía, me ayudó en una termoeléctrica en la ciudad de Tuxpan, una empresa que daba mantenimientos. Y miren, cuando uno es pequeñito, hermanos, uno se equivoca mucho pequeño en el Evangelio. Y buscando dirección, entré a trabajar. Y esa compañía, hermanos, era una compañía, como hacía mantenimientos, nos cargaba la mano en el horario. Entrábamos 7 de la mañana y salíamos 7 de la tarde. Entonces, como Tuxpan está a una hora de más o menos, como 40 minutos de Poza Rica, pero como estábamos en la playa, en la termoeléctrica, era de la termoeléctrica a Tuxpan media hora, y de ahí tomar un camión a Poza Rica, era 40 minutos más o menos. Si había mucho tráfico, se hacía casi la hora. Entonces empecé a ver un problema, que ahora no podía ir a los cultos de los miércoles en la noche por el horario. Y el domingo, hermanos, también trabajábamos los domingos hasta mediodía a la 1. Entonces llegaba corriendo al servicio, hermanos, y ya casi por lo mismo de la agitación, la velocidad, ya no recibía del Señor. Y pasaron unos meses, hermanos, en esa condición de correr, ir, y no recibía ya casi del Señor. Y ahora estaba abrumado por eso. Y un día, hermanos, el
el Señor empezó a hablar de que necesitábamos hacer decisiones un día de domingo, decisiones por Cristo. Y yo pasé al altar y yo le dije: Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero recibir tu pan. Y ahí en el altar le dije: mañana voy a renunciar. Y me estaban pagando bien, hermanos, pero yo dije: Señor, mañana voy a renunciar, tú me vas a guiar. Y hermanos, vino el día lunes y fui directo y renuncié. Después encontré un trabajo, hermanos, por la misericordia de Dios, en un local pequeñito donde vendían equipo de protección personal. Y el puesto que había disponible era atender el mostrador en la tienda. Y en esa tienda me iban a pagar menos de la mitad del trabajo que había dejado. Era lo que había, hermanos. Entonces hay que agarrarlo. Menos de la mitad, hermanos. Pasó, creo que casi con un año, y me aumentaron 100 pesos. Así es la vida cristiana, hermanos. 100 pesos. Cuando hay aumento, ya ahora, ¿dónde está el aumento? 100 pesos, hermano. Pero Dios es precioso, hermanos. Ese negocito, hermanos, nada más estaba yo encargado ahí. Había una oficinita que la administraba. Estaba la dueña. Creo que había 2 muchachas que atendían la administración. Y un chofer. Y había un agente de ventas en la calle. Pero ese agente de ventas se iba a salir y me dijo: ¿cómo ves? ¿Te gustaría estar en mi lugar? Y yo le dije: sí, pero yo no sabía manejar, hermanos. Y él se ocupaba a manejar. Hermanos, en una semana aprendí a manejar, así, express. No atropellé a nadie, se los prometo. Pero en una semana aprendí a manejar. En una semana ya andaba en la calle, hermanos. Y lo maravilloso del Señor, hermanos, ese negocito empezó a crecer, empezó a entrar otra gente, empezaron a aumentar las ventas. Éramos, hermanos, 4, 5 personas cuando iniciamos. Pasados 10 años éramos como 20 y yo era el gerente de ventas. Oh, Cristo, tú no te equivocas. Lo que Cristo hace, hermanos, si confiamos en Él. Oh, hermanos, cuando yo le platicaba eso a otros, mira, no tengan temor de escoger por Cristo. El inicio puede ser pequeño, pero Él es fiel. Él es fiel. Entonces hay que buscar dirección divina, hermanos. A veces decimos: es que yo no puedo buscar al Señor porque esto y esto. Hermanos, Dios se encarga si somos fieles. Dios se encarga, hermanos, si somos fieles. Pablo buscó dirección divina. Verso 18, hermanos. Después, pasados 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hermanos, algo que también debemos hacer en la caminata es aprender de hermanos maduros. Pablo subió a ver a Pedro y estuvo con él 15 días. Y dice también el verso 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y vaya que Pedro y Jacobo eran columnas de la iglesia, ¿no es cierto? Junto con Juan. Eran los meros, hermanos. Y Pablo subió a ellos a escucharlos, a aprender 15 días. Miren qué testimonio no les ha de haber dado Pedro. No, hombre, hermano Pablo, hubieras visto en una ocasión una niña que había muerto. Entramos con el maestro y él la levantó. Aleluya. En una ocasión bajaron a un paralítico. No podía caminar. Y el Señor le perdonó sus pecados y lo levantó. Oh, qué gloria, Pablo. Oh, todo lo que se edificó Pablo, hermanos, en esas pláticas. Hermanos, algo que es importante, mis amados, es aprender de los hermanos en Cristo. Miren, cuando yo inicié en el Evangelio, hermanos, no crean que la primera vez que prediqué, hermanos, vine aquí y di mi sermón y la homilética. No, traía un borrador, hermanos, pero tremendo que no, ni yo le entendía cuando lo leía. Pero ¿saben cómo uno aprende? Viendo a nuestros pastores, viendo a nuestros hermanos. Y no solo en la predicación, en cómo tratan a otros,
en cómo se conducen, en cómo hablan, en muchas cosas, hermanos. Ver a los hermanos maduros edifica mucho. Por eso venir a la iglesia no solo es, bueno, yo vengo a mi religión y ya me voy. No, convivir un ratito, platicar un ratito, ver a otros hermanos, edifica mucho. Es muy importante aprender de los hermanos. De hecho, mi esposa y yo platicamos cómo nos ha bendecido conocer pastores. Cuando vemos sus vidas, cuando vemos su plática, cuando nos escuchamos sus testimonios, cómo aprende uno, cómo se edifica uno. Y eso hay que hacer, aprender de hermanos maduros. Eso lo hizo Pablo. Y vean, hermanos, lo que dice más adelante, verso 20. Y esta es la última sección de este mensaje, es la más importante, hermanos, del testimonio de Pablo. En esto que os escribo, dice Pablo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Quiere decir que nadie conocía a Pablo. ¿Por qué? Todavía no era famoso. Estaba caminando apenas, estaba empezando. No lo conocían, hermanos. Pero vean lo que dice el verso 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Las iglesias se dieron cuenta, hermanos, que Saulo fue transformado por el evangelio. Saulo antes perseguía a la iglesia, ahora predicaba la fe que antes asolaba. Antes los encarcelaba, ahora los edificaba. Antes blasfemaba el cristianismo, ahora afirmaba la verdad del evangelio. Antes los perseguía con ira, ahora iba a ellos con una misión de amor. La gente que rodeaba a Pablo, hermanos, se dio cuenta que algo era diferente en él. Y ese algo era su conducta, su forma de vivir y su forma de ser. Yo te pregunto, hermano, hermana, joven, niño, ¿la gente que te rodea ve algo diferente en tu conducta? Hermanos, el gran distintivo del cristianismo es que el cristianismo transforma vidas. Ese es el gran distintivo del cristianismo. Hay filosofías, hay religiones que solo maquillan la vida, pero el cristianismo transforma vidas. Y eso es algo que debe estar sucediendo en nuestros corazones. Algo debe estar siendo cambiado. Pablo dice en Efesios 4:28, el que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino trabaje. Quiere decir que ya no viva en la conducta anterior, que haya nuevas conductas. Hermanos, yo pregunto, el que antes de venir a Cristo era perezoso, ¿cómo debe ser ahora en Cristo? Diligente. No igual, hermanos. Si era el que no hacía nada en el trabajo, el que no le gustaba, no, ahora debe ser el ejemplo de diligencia. Y los jefes van a decir, wow, ¿qué le pasó a este muchacho? Eso debe ser el cristianismo. El que era iracundo, hermanos, el que se peleaba con todos, el que llegaba sembrando el terror, ¿cómo debe ser ahora? Manso. El que era mal hablado, hermanos, y que le decía de todo a todos, ¿cómo debe ser ahora? Prudente en sus palabras, guardado en sus labios. El que era chismoso, ¿cómo debe ser ahora? Hermanos, discreto. Ya no igual, hermanos. Ya no igual. Cuando Cristo verdaderamente, hermanos, llega al corazón de alguien, la vida empieza a cambiar de rumbo. Ese es el gran distintivo de Cristo llegando al corazón. ¿Recuerdan que cuando Cristo llegó a la casa de Zaqueo, cómo era Zaqueo? ¿Un hombre noble y honrado? Hermano, Zaqueo era una fichita. Era una fichita ese cobrador de impuestos. Así se enriqueció, ¿verdad? Cobrando impuestos de más, y para César un poco y para mi bolsa un poquito más. ¿Y de quién era el dinero? De sus hermanos que estaban bajo el yugo romano.
Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo y le dijo el Señor: voy a entrar a tu casa, Zaqueo? Miren, cuando entra Jesús a la casa de Zaqueo, algo pasa en el corazón de Zaqueo y le dice: Señor, si yo he robado, lo voy a devolver. Y si en algo he defraudado, se lo devuelvo multiplicado. Miren, su conducta empezó a cambiar. Sus obras empezaron a cambiar, hermanos. Su testimonio personal empezó a ser diferente. Eso es que el cristianismo, que Jesús llegue al corazón de alguien. Algo diferente pasa. Y lo que es precioso en la vida de Pablo, dice el verso 24, a la luz de esos cambios: y glorificaban a Dios en mí. Wow, el Señor empezó a ser alabado, el Señor empezó a ser glorificado a la luz de los cambios en la conducta de Pablo. Hermanos, la conducta, como yo les decía ayer, es la herramienta evangelística más poderosa que puede haber. Y quiero contarles, hermanos, para finalizar este breve sermón, la vida de un gran misionero cristiano, Adoniram Hudson. ¿Recuerdan de ese hombre? Ese hombre fue de misionero a Birmania. Llegando como misionero allá, hermanos, él sufrió mucho. Dicen que lo hicieron pasar hambres hasta quedar en el esqueleto. Dicen que un día lo llevaron caminando por el desierto con cadenas en sus manos y en sus pies, que él deseó morir como misionero. Sus manos y sus pies quedaron marcados para toda su vida por las cadenas, por los grilletes. Y lo encarcelaron, hermanos. Lo encarcelaron. Cuando por fin el rey de Birmania decidió que lo sacaran, todavía el misionero fue con el rey y le dijo: rey, dame permiso de seguir predicando. Oh, qué hombre. Dame permiso de seguir predicando. Y el rey le dijo: estoy dispuesto que vaya 12 de misioneros a mi pueblo, porque yo sé que mi pueblo no va a reaccionar ni responder a la predicación. Pero no quiero que vayas tú, porque verían las marcas de tus manos y de tus pies, y eso los convencería. Y es que el testimonio personal de Cristo en nosotros es el mayor testimonio que la gente va a ver en nosotros, y que lo va a hacer glorificar a Cristo en los cambios marcados en nuestra vida. Dice la Escritura, y con esto termino: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la porción de Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Que el Señor sea glorificado en tu vida, mi hermano y mi hermana. Dios les bendiga, hermanos. Amado hermano. Oh Dios, ¿cómo dudar que Dios ama tanto a Bethesda, hermanos?
Qué regalo para nosotros. El mundo no es digno de escuchar un discurso, un mensaje como el que hemos escuchado esta mañana. Oh Señor, qué glorioso eres, Señor. A pesar de nuestras torceduras en Bethesda, Dios nos ama. Qué lindo es el Señor, hermanos. Oh Dios. Yo también conocí a esos viejos cristianos. Digo viejos aunque eran jovencitos. El que a mí me habló de Cristo era un joven, hermano. Era un joven del primer semestre en la universidad. Jóvenes. Los padres de ese joven no eran cristianos. Un joven conquistado por Cristo en la universidad, hablándonos a otros, peludos, rebeldes y malcriados, y un joven que en su casa no eran cristianos. ¿Y saben qué fue lo primero que me dijo? Hugo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Me impactó. Yo dije, ¿qué? ¿Hay un plan maravilloso de Dios diseñado para mi vida? ¿Qué es esto? Y Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros si decidimos andar con Jesús. Oh, hermanos, hermanos, ¿saben qué necesitamos para ser cambiados? ¿Saben qué necesitamos para ser transformados en nuestra manera de vivir? En nuestra tibieza, de nuestra tibieza espiritual, de nuestra falta de compromiso cristiano, de nuestra conducta inadecuada como cristianos, de nuestros conflictos matrimoniales, de nuestras luchas internas. ¿Saben qué necesitamos? Más asesoría del pastor. ¿Saben qué necesitamos? Que el pastor pase más tiempo con nosotros, asesorándonos. Necesitamos más citas con el pastor. ¿Saben qué necesitamos, hermanos? Ir al desierto y tener encuentros con el Señor. Lo que necesitamos es ir al Señor. Hace poco les prediqué, no hace mucho: venid a mí, venid a mí. Él es la respuesta, hermanos, no es el pastor. ¿Sí entendemos? El pastor nos puede dar una ayudadita, un consejo, pero Él no va a resolver nuestra vida, hermanos. El pastor no va a resolver mi matrimonio. El pastor no va a resolver mi conducta. El pastor no va a resolver mi destino. Es Cristo. Pero no queremos, y no quisieron venir a mí. Y no quisieron venir a mí. Porque al pastor podemos medio marearlo, medio convencerlo. Pero a Cristo, Él que es la luz y que lo escudriña todo, nos va a decir: este es tu problema. Este es tu problema. Y yo estoy aquí para darte la gracia si te arrepientes. Amén.
Ayer platicamos con los pastores y comentábamos, decía la hermana Gina, el problema es que no queremos morir. El problema es que no queremos morir. Quiero seguir siendo como a mí me gusta. Quiero seguir resolviendo las cosas a mi manera. Y no venimos al desierto a tener encuentros con Cristo. Los hermanos están allá en Juchitlán. ¿Qué sostiene a estos jóvenes pastores? ¿Qué sostiene a estos viejos pastores? Encuentros con Cristo. ¿Quién está en mis conflictos con mi esposa? Hermano Marvin, mi esposa me hizo mala cara. Hermano Marvin, mi hijo me está dando problemas. ¿Qué hago? Obviamente Él está abierto, ¿no?, para aconsejarnos cuando tenemos un asunto, pero realmente cuando algo lo merite. Pero hermanos, yo sé que ellos y nosotros hemos aprendido a buscar la luz, la respuesta y la gracia en el lugar secreto. Necesitamos encuentros con Cristo, hermanos. ¿Y saben qué fue lo segundo que surgió en mi vida de un jovencito cristiano cuando el Evangelio vino a mí? Yo también tenía una vida desordenada. Quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Nadie me lo impuso. Nadie me lo impuso. Nadie me estaba ahí recordando y pórtate bien y haz esto y tienes que ser como Cristo y tienes que ser cristiano. Una transformación, hermanos, que afectó la vida de mis padres, de mis hermanos. Se convirtieron. Cuando yo iba a Veracruz, al sur de Veracruz, y les hablaba de Cristo, al poco tiempo en la casa de mis padres se reunían 100 personas para oír la palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio transforma vidas. Su conducta, su forma de vivir era diferente. El cristianismo transforma vidas. Si no está transformando tu vida, hermanos, es porque no estás teniendo encuentros con Cristo. Amén. Hermanos, el secreto es, como el apóstol Pablo, estuvo dispuesto a morder el polvo, a doblar su cerviz, a reconocer su necesidad y a buscar a Cristo en el desierto. Dejar la mala conducta anterior. La vida empieza a cambiar de rumbo cuando Cristo llega a una vida. Lo que necesitamos, estoy citando al pastor, lo que necesitamos son encuentros con Cristo. El pastor es solamente una ayudadita, ¿no? Lo que necesitamos es encuentros con Cristo. ¿Estamos captando, hermanos? Cada uno es dueño de su destino, de su vida, de su felicidad, de su gozo, de un matrimonio bendecido. Aquí están estos muchachos, por eso me gocé cuando venían estos muchachos. Ahí está un testimonio de un matrimonio joven que se deja usar por el Señor. Y ese mismo plan maravilloso es para cada uno de nosotros. Cada matrimonio aquí joven puede alcanzar esto y más, ¿no es cierto? Pero la clave es
tener encuentros con Cristo. Si tu vida no está siendo afectada y siendo transformada, hermano, hermana, urge que vayas al desierto y que Dios transforme tu manera de vivir. Amén. Oh Señor, estoy feliz, hermanos. Estoy feliz. Qué regalo para Bethesda. Qué hermoso es Dios. ¿Y ustedes, hermanos? Qué bendición. En el cielo está el testimonio que este fin de semana Dios nos dijo cómo. Nos dijo cómo. El que quiere ir a la cruz va a encontrar el poder de la resurrección en su vida, en su matrimonio, en su carácter, en su manera de vivir. Y entonces glorificarán a Dios en mí. Qué lindo, ¿no? Entonces las gentes glorificarán a Dios en mí, porque Cristo será visto. Pónganse de pie, amados. Cuánto anhelamos la venida de nuestro Rey. Cuánto esperamos su visitación. Y el que robaba, que ya no robe. Y el que mentía, que ya no mienta. Y el que era iracundo, que ahora sea paciente y manso. Y el que tenga falta de amor, que ahora ame. Y el que sea egoísta, ahora que sirva. Y el que no tenga luz, que busque a Cristo. Y no quisieron venir a mí, porque amaron más las tinieblas que la luz. Señor, atráenos, porque el tiempo está terminando. Señor, porque es obvio y evidente que tu venida está próxima. Señor, ya es abrumador, son abrumadores las evidencias de la maldad de este mundo, de las maquinaciones de los perversos en las naciones. Tu venida es inminente. Señor,
cómo vamos a emplear nuestros pocos días o años que nos queden para buscar la luz y la transformación, para que en aquel día no lo lamentemos, porque nos será pedida cuenta de cada palabra que hemos oído y de esta palabra. Y no quisieron venir a mí porque amaron más sus caminos que mis caminos. Pero si tú, hermano, hermana, has oído la voz de Dios esta mañana y quieres encontrar ese plan maravilloso para tu vida, ven al altar, acércate. Algo pasa, hermanos, cuando nos acercamos al altar. El Señor mira nuestro deseo, el Señor mira nuestra necesidad, el Señor mira nuestra fragilidad y nos dice: tú no puedes, pero yo sí puedo. Yo puedo cumplir ese plan maravilloso que tengo pensado para ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Yo te conozco desde el vientre de tu madre y diseñé un plan maravilloso para tu vida. Oh Señor, yo te amo. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Señor, henos aquí, Padre, agradecidos porque tu voz ha sido oída, agradecido porque entraste por las puertas, Señor, de Bethesda en esta mañana, para mostrarnos tu amor, para darnos un testimonio vivo de tu camino precioso y glorioso, de cómo tú puedes tomar vidas y transformarlas, Señor, y que tú seas glorificado en jóvenes, en vidas, en matrimonios. Señor, si tan solo nos rendimos a tu camino, rendimos nuestra voluntad a tu voluntad, rendimos nuestra necedad a tu sabiduría, Señor, y tú harás maravillas. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh Señor, gracias. Oh Dios precioso. Oh Rabashanda Riarabakai Riarababakanda. Oh Riarababakanda Rabakai Riarabashaya. Oh glorioso eres, Señor, lleno de luz, de verdad, de gracia. Oh sí, Señor. Pueblo mío, pueblo mío, tú, quien dices en tu corazón cómo pasar de nuevo al altar. He pasado muchas veces y otra vez, y sigo con esta área y con esta otra. Tu Dios te habla esta mañana y te dice: cada vez que tú has pasado al altar, tu Dios ha estado ahí y yo he roto cadenas en tu vida, pero es una cuestión del corazón. Dime, hijo, hija, ¿quieres ser cambiado? Dice tu Dios. Oh Señor. Oh sí, Señor. Oh Señor, danos de tu gracia. No pases de largo, Cristo. Estás entre nosotros con el afán de querernos cambiar, Señor. Y es nuestro clamor, Señor. No nos dejes seguir igual, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Cristo Jesús.
donde estés, donde moras, para tener encuentros contigo. Oh, sí, Señor. Sin hijos, un hombre sin fruto, un hombre otoñal sin fruto. Sed como el sacerdote Aarón, cuya vara reverdeció y dio fruto. Esta palabra que nos has dado, aún has tenido misericordia de nosotros y nos dices: hijo mío, aún hay tiempo, yo rompo las cadenas, pero Señor, danos la oportunidad, que nadie nos quite esta palabra. Aleluya. Oh, Señor. Quitemos la careta, Señor, la jactancia espiritual, Padre, la arrogancia, Señor, con la que solemos andar, Padre, de creer, Señor, más que otras personas, Padre, porque a veces esa es la dificultad, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser humildes como tú lo eres, Señor. Ayúdanos y quebrántanos, por favor, Padre, porque solo tú puedes hacer y continuar esa obra, Señor, que has empezado en nuestra vida, Señor. Eleva nuestra visión, Padre, porque son tiempos tan complicados, Señor, y solo tú tienes, Padre, la verdad absoluta. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Venos aquí, Padre, dispuestos a tu voluntad, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. La voz que salía del monte que humeaba y se acercaron. Oh pueblo, esta mañana veo al pie del monte corazones atemorizados, atemorizados porque el monte humea. Oh, tu Dios te dice: sube al monte que humea, porque verdaderamente morirás, verdaderamente morirás como tus líderes han muerto. Pero he aquí que la vida de Cristo ha sido depositada. Oh pueblo mío, no te quedes al pie del monte, sino que avanza a escuchar directamente la voz de tu Dios. Endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque permaneciendo aún la promesa, no sea que alguno de vosotros perezcáis. Así que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, para poder entrar en el reposo del Señor. Yo te pido que hagas la obra, Señor, por misericordia, Señor, por el amor, Padre, que tú has dado para todos nosotros y para mí, Señor. Yo te pido, ablanda mi corazón, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo, Señor, y te agradezco por esta tarde, por esta palabra, Señor, que tú has dado, Señor, y que haga algo en mi corazón, Padre. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
al que robaba y que ya no robe, al que mentía y que no mienta, al que oprimía que ya no oprima, Señor, sino que también al que no alababa ahora alaba y glorifica. Señor, al que había sido humillado, tú lo enalteces, Señor. Padre, transforma nuestras vidas, Señor, en lo que a ti te plazca, porque te perteneces, Señor. Es tiempo de que enciendan su llama y me busquen en oración. Pero hay que cortar la carne para aligerar sus pasos. Tiene que pasar el cuchillo sobre su carne y hay que estar dispuestos. La gracia está aquí delante de ustedes. Tómenla, tómensela y fíjense de ella. Y mi gracia les hará correr hacia mí. Gracias, Señor, gracias. Ve al desierto, que de ahí te levantaré. Pueblo mío, de ahí te levantaré. Cree en mí y ríndete ante mí, porque tú solo no has podido. Fortalécete en mí. Por favor, cree en mí, que yo cumpliré mi promesa, que yo estaré contigo hasta el final. Tienes que ir al desierto y postrarte ante mí. Seducido, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Que ese pueda ser nuestro testimonio, Señor. Que seamos atraídos a ti a tal grado que podamos decirte: me seduciste y fui seducido. Precioso eres, Señor. Oh, gracias, Señor, por visitarnos. Gracias por visitarnos, por hablarnos, por estar en medio de nosotros haciendo una obra profunda, Señor. Oh, gracias, porque tienes un plan maravilloso para nosotros. Gracias, gracias, gracias. Hermano Fernando, hermana Gina, ¿ustedes fueron al Instituto Ministerial Hebrón en Guatemala? Por extensión. ¿Pueden ver eso, hermanos? Es que si yo fuera al IMH en Guatemala. Ellos no han ido al Instituto de Guatemala. Ellos se esforzaron y estudiaron por extensión el instituto. ¿Saben que hermano Fernando y Gina vivían en Monterrey? En esa gran urbe, en esa gran ciudad. Y cuando le pidieron que fuera a pastorear allá a Juchitlán, hermano, yo conozco Juchitlán, es un poblado pequeño. No hay centros comerciales, no hay restaurantes. Es un poblado. Estuvieron dispuestos a dejar la gran ciudad. Y en su empleo en Monterrey no quisieron que él renunciara. Buen trabajador. Y le permitieron que desde Juchitlán, por extensión, él trabaje. Él trabaja a través de la computadora. Y una vez al mes se agarra un avión y va a Monterrey, a juntas. Miren, hermanos, tiene su empleo, está pastoreando, su familia, no fue al IMH. Es posible, hermanos, cumplir el plan maravilloso de Dios.
y ser usados poderosamente por Dios. Si nos rendimos, si lo buscamos, si le dedicamos tiempo al Señor a estudiar la palabra. Qué hermoso, ¿no? No tenemos pretextos, hermanos. No tenemos pretextos para no tener un mensaje del Señor. No tenemos pretextos para no tener un testimonio del Señor. Hermano, pudiera predicar, ay, es que no sé, es que no. ¿Me explico? No estamos buscando al Señor. Tiene su empleo, pastorea. Nos dijeron, ay, hermanos, gracias, los llevamos ayer a un restaurante a comer. Ay, gracias, hermanos, porque se siente tan rico. Extrañamos, la verdad, un lugar así lindo y allá no hay nada. Oh, Señor. Amén, amados. Señor, ayúdanos. Gracias, Señor, por este hermoso regalo. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia que ha sido maravillosa, Padre. Gracias, gracias. Hermanos, ya para retirarnos, yo quiero glorificar a Dios y darle gracias a Dios, porque nada de estos 25 años hubieran sido posibles sin mi esposa, sin mi amada esposa. No saben ella cómo ama a Bethesda, hermanos, y no sabe cómo me pica las costillas. Y ahora hagamos un ayuno, y ahora que leamos la Biblia, y ahora hagamos esto, y ahora hagamos lo otro, y aquí, y esto y lo otro, y oremos, y acá. Gracias a Dios por mi esposa. Gracias a Dios. Gracias a Dios por mi esposa. Y le doy gracias a Dios también a Dios por mi cuñada. ¿Dónde está Laudelina? Mi cuñada. Mi cuñada Laudelina, 25 años con nosotros. Cuando llegamos aquí a San Luis, ella nos llevó a conocer la ciudad. Mira, aquí hay una iglesia. Nos llevó a buscar dónde alquilar una casa. Solo estaba ella, Olaya, Selma y Gibran, que eran unos niños, adolescentitos. Era todo lo que había. Y ahí eran las reuniones de jóvenes de mis hijos con ellos. Era todo lo que había, hermanos. Gracias, cuñada. Has sido fiel con tus hijos, has sido fieles. Gracias a Dios. Los primeros y los postreros son los primeros de Bethesda. Y los últimos de Bethesda. Bueno, hasta ahorita, ¿no? Citlali, levanta tu mano. Marcela, ¿dónde está Marcela? Hermana Maru. Hermana Maru. Pablo. También está llegando un hermano Martín allá a Querétaro. Pepe. No en Bethesda, pero nació allá en el Evangelio de Monterrey. Obviamente con Catherine. Y el papá de Daniel Mendoza de Anaí, que nos visita, bienvenido, que el Señor lo bendiga. Daniel, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Amén. Así que, bueno, Sergio, el esposo de Marisol, por ahí también andaba, los saludamos. Oh, hermanos, que Dios los bendiga, los amo mucho. Los Palomos, es cierto, ¿dónde están los Palomos? Sí, lo que pasa es que ya los conocía, bueno, él desde hace un buen rato, pero también tienen poco de haberse integrado a Bethesda. Y bienvenidos, han sido ya de bendición, ya han sido de bendición. Y bueno, amados, que Dios los bendiga a todos. Amén.